doctor Cristian González, eminencia del Departamento de Matemáticas, investigador destacado, y hoy día nos va a brindar una charla denominada Matemáticas y Estética. Son dos temas muy interesantes. Sí. Muchas gracias por la introducción, estimado colega. Es un placer, muchachos, verlos aquí con entusiasmo para empezar el año. Se les notan las caras. Y mira, yo voy a empezar con una pregunta, y la pregunta es: ¿puede ser bella la matemática? Porque todo el mundo sabe, en la calle, si tú preguntas, todo el mundo sabe que la matemática es difícil. Algunos, depende de la experiencia que haya tenido en el liceo, algunos dirán que es aburrida, fome, pero hay alguna gente que la encuentra bella. Yo soy uno de ellos, pero no soy el único. Primero, la pregunta, yo quiero convencerlos en esta charla de que la matemática sí es bella, a través de unos ejemplos bien elegidos. Y respecto de los aspectos estéticos que pueda tener la matemática, un famoso matemático, bueno, era matemático entre otras cosas, digamos, porque se llamó Bertrand Russell, quinto conde de Russell, creo que era, tenía antecedentes de la nobleza, ¿no es cierto? Sangre azul. Sangre azul, un importante vástago de una familia importante en Inglaterra, del ala liberal. Y Bertrand Russell fue filósofo, matemático, se me ha acabado la tinta con todas las cosas, filósofo, matemático, historiador, escritor, crítico social, activista político y ganador del Premio Nobel de Literatura, por si fuera poco. Y fue un hombre muy afortunado porque vivió hasta los 97 años de edad. Y de las cosas que él tuvo, eso es lo único que yo le ambiciono. Lo único que le envidio. Okay, entonces, este hombre dijo una frase muy famosa que, bueno, no es tan famosa, debería ser más famosa de lo que es. Y él escribió lo siguiente: la matemática, correctamente apreciada, no solo posee verdad, sino también belleza suprema, una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, y sin embargo sublime y pura, y capaz de una perfección severa, como solo las mejores artes pueden mostrar. Y esa es una frase que a mí me impresionó mucho, y siempre me he preguntado yo, ¿es cierto lo que dijo? ¿Será cierto esto de que la matemática es bella y tiene esta belleza que mencionaba Russell? Y para yo tratar de convencerlos, porque yo lo creo, obviamente, y para tratar de convencerlos voy a dar algunos ejemplos. Voy a empezar con un matemático muy ilustre. Voy a comenzar por el gran Euclides, que fue un matemático de origen griego que trabajó en Alejandría, en Egipto. Estamos hablando del siglo III o IV antes de Cristo. Él nació en el año 325 y murió en el año 270 antes de Cristo. Y él escribió, hizo un compendio de toda la geometría que se conocía en esa época y publicó una famosa obra de 12 volúmenes de geometría, 12 libros de geometría. Y una de las cosas singulares que tiene la matemática, quizás que la gente que no estudia matemáticas no sabe, es que la matemática que se escribió hace 2000 años o 2300 años sigue siendo válida hoy. No es como algunas ramas de la ciencia donde hay teorías que eventualmente son suplantadas por otras teorías más finas que interpretan mejor la naturaleza. No, en matemáticas lo que fue correcto en esa época sigue siendo correcto hoy. Eso es una de las cosas, no sé si les parecerá extraño, pero yo creo que es una de las virtudes de la matemática, de que se puede confiar en ellas. ¿Okay? Y él escribió, y este teorema es de uno de sus libros, del 10º creo, y es, a mí me gusta la demostración que él inventó, que él descubrió. Existe una cantidad infinita de números primos. Una cantidad infinita de números primos. Les voy a recordar que un número primo es un número
que solamente se puede factorizar como producto entre sí mismo y el número 1. ¿Ya? Por ejemplo, el 5 es un primo, pero el 15 no lo es, porque el 15 es 3 por 5. ¿Ya? Entonces los números primos no se pueden factorizar, son los, digamos, los ladrillos sobre los cuales se construye el sistema numérico de los enteros. Y bueno, ¿y cómo es la demostración? A mí me pareció interesante la demostración. Dice que existe una cantidad infinita, quizás ustedes ya lo sabían eso, pero quizás no sabían la demostración. ¿Y cómo se demuestra esto? Y una de las cosas peculiares de la matemática es que existen demostraciones lógicas que son irrefutables, o sea, son verdaderas y no hay nada que hacer. No es una teoría que después se puede refutar. Entonces, ¿cómo es la demostración? Dice, sea, entonces, sea P sub 1 hasta P sub R un conjunto finito cualquiera de primos. Ya, no quiero especificar cuáles, por eso uso letras en vez de números. Este es hay P sub 1 hasta P sub R, y R es una cierta cantidad finita. Aquí puede tener el 3, el 19, el 61, etcétera, puede ser cualquiera. Pero es una cantidad finita. ¿Ya? Sea P1 hasta P sub R un conjunto finito cualquiera de primos, y consideremos este número. Lo multiplico todos y le sumo 1. ¿Ya? Ese es un número entero. Entonces, como es un número entero, o es primo, o por lo menos tiene un factor primo, yo lo puedo dividir. Este n será algún primo por m. ¿Algún otro número? Bueno, y este primo que está aquí, yo digo que no puede ser ninguno de estos que está acá, desde P1 hasta PR, no puede ser ninguno de ellos. Porque si este P fuera alguno de estos, entonces, por ejemplo, si el P fuera P sub 1, entonces yo tendría que aquí esto es divisible por P sub 1, este también, y obtendría la tontería de que el P sub 1 divide al 1. Porque tomo la resta, ¿ves? Usted hace... Entonces, si este P fuera uno de estos, lo factorizo y obtengo que el 1 se escribe como un primo por algo. No puede ser, es una contradicción, ¿no es cierto? Y entonces los matemáticos escribimos así contradicción. Por lo tanto, este no puede ser el conjunto de todos los números primos. Por lo tanto, hay infinitos. Porque era un conjunto finito cualquiera. Entonces, esto es una demostración lógica brillante del año 280 a.C. Y es la que sigue siendo válida hoy y la que se enseña en los cursos de teoría de número básico. Y después hay muchas más demostraciones de este hecho. Y de hecho aquí lo escribí, dice, desde los tiempos de Euclides, varias demostraciones del teorema anterior han sido halladas por diversos matemáticos, entre ellos Euler. Entonces voy a saltar como 1900 años en la historia, ¿ya? Entonces estábamos con Euclides, que era del año 325 al 270 antes de Cristo, ¿ya? Y voy a pasar a Euler. Y Euler vivió entre 1707 y 1783. Y fue un matemático suizo, Euler, que fue el matemático más prolífico y productivo de la historia. Tiene 866 artículos publicados. A mí me faltan solamente 846 para alcanzar. Me falta poco. 866. Esto es importante, porque después voy a hablar de otro matemático que solamente tiene 8 publicados. Pero esto es importante, 866 artículos publicados. Entonces yo no sé... yo no sé cuándo dormía este señor. ¿Ya? ¿A qué hora? Porque si escribió 866 artículos de su vida y no vivió mucho, parece, vivió como unos 70 años, un poco más. Entonces era realmente una máquina de productividad. ¿Ya? Y no escribió más artículos porque se quedó ciego al final de su vida. Y tuvo un asistente que le ayudaba a escribir los artículos que seguía escribiendo. O sea, era una máquina imparable. Y Euler es nuestro héroe en este momento porque él resolvió un problema que tiene su origen un poco antes, 60 años antes, para ser precisos, 60 años antes de que naciera Euler. Un matemático
un matemático japonés, no, un italiano, ¿ya? Pietro Mangioti, ¿ya? En 1644 propuso el problema de Basilea, que Euler que resolvió más adelante, pero voy a mostrarle cómo resolvió Euler este problema. Y primero voy a explicar por qué se llamaba el problema de Basilea, porque Basilea era la ciudad natal de una familia muy conocida de matemáticos, la familia Bernoulli. Era una familia de matemáticos suizos, la familia Bernoulli, eran, no sé cuántos hermanos eran, pero eran muy hábiles, muy famosos, hicieron mucho por la matemática con aplicaciones a la física, pero fallaron en resolver un problema, y el problema que se llamó después de Basilea, porque ellos no fueron capaces de resolverlo, eran originarios de la ciudad de Basilea, y el problema estuvo sin solución, entonces por eso se le puso el problema de Basilea. Y el problema de Basilea era el siguiente: sumar esta serie. Disculpen, estoy un poquito, me salté unas líneas aquí y me quedó de escoba. 1 más 1, 3 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado. Es decir, la suma, ese era el problema, sumar los recíprocos de los enteros al cuadrado. Esto en matemática, nosotros para evitar escribir toda esta expresión tan larga, usamos una notación. ¿Ya? Esta sigma es la letra griega que es equivalente a nuestra S, entonces se le pone sigma por suma. Y es una suma infinita, que va de n igual a 1 y el n va variando, entonces queda 1 partido por 1 cuadrado, que es 1, 1 más 1 partido por 2 al cuadrado, 1 partido por 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, etc. Y ustedes dirán, bueno, pero, profe, ¿qué está fumando, profe? ¿Cómo se le ocurre que va a sumar algo infinito? Si hace una suma infinita, se va a morir de viejo antes de terminarla, pues si es infinita. ¿Ya? Entonces, esto de las series infinitas es uno de los temas que ustedes van a aprender este semestre, o quizá el próximo, en cálculo 1, yo no sé, el profesor la ve, parece que esto es materia de cálculo 2, series de Taylor, series sumas infinitas. Pero bueno, este era un problema que no pudo ser resuelto por los famosos Bernoulli, esta serie infinita, y para yo ilustrar de que este tema de las sumas infinitas, a pesar de que nosotros no somos infinitos, somos seres humanos finitos, nos morimos en un tiempo determinado, igual podemos hacer sumas infinitas, ¿ya? Y les voy a demostrar por ejemplo cómo se puede sumar una cantidad infinita de números. Una cantidad infinita de números. Entonces, voy a empezar voy a hacer un ejemplo más simple que ese problema era complicado porque los Bernoulli no pudieron con él, entonces esa suma es complicada. Pero voy a empezar con la siguiente suma infinita. Es decir, esta es la suma 1 igual 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo, etc. Entonces esta es nuestra notación que yo introduje allá, se escribe así: 1 sobre 2 a la n, de n igual 1 hasta infinito, y esa es una suma infinita de los recíprocos de las potencias de 2. ¿Ya? Entonces nuevamente aquí tengo el problema de cómo sumar algo infinito. Oye, y esto de la suma infinita es matemática del siglo XVI, del siglo XVII, en la época de Newton. Estaban haciendo estas cosas, sumas infinitas, pero lo sorprendente es que estas sumas infinitas, que es matemáticas del siglo XVI, XVII, estas ya fueron usadas o previstas por Arquímedes. Estoy hablando del 200 a.C. Y Arquímedes, si ustedes ven en la internet cuáles fueron los matemáticos más grandes de la historia, hay como 3 o 4 nomás, y uno de ellos, el que siempre aparece en todas las listas, es Arquímedes, porque fue un gran matemático que hizo mucha matemática, y él ya hizo cálculos de áreas aproximadas con estas sumas infinitas, aunque en esa época no se llamaban sumas infinitas, y eso era anatema, digamos, era ir contra los dioses, ¿no? Entonces, pero para que ustedes vean que esto tiene sentido, mira, voy a demostrar esta fórmula, voy a hacer una demostración geométrica, para que ustedes vean que tiene sentido. Salvo,
digamos, si ustedes disculpan mi pulso, este se supone que va a ser un cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Ya, no tomo más cerveza, ¿ya? Entonces es un cuadrado de lado 1. 1, 1, y bueno, y todos sabemos que el área de un cuadrado de lado 1 es 1, ¿no? Así que ya tengo, el lado izquierdo de la fórmula lo tengo. 1, bien. 1, el área. Bueno, pero esta área la puedo calcular así. Yo puedo partirlo por la mitad, ¿no es cierto? Ahí tengo un medio. Brillante, un medio más un medio igual a 1. Ya, bueno, pero es que eso no es lo brillante es que ahora yo puedo dividir este medio que me queda acá. Un cuarto, ¿no es cierto? Así que un medio más un cuarto más algo. Me falta este pedazo. Este pedazo lo voy a dividir así. 1/8. Acá. ¿Estamos bien? Y ahora este pedazo lo voy a dividir así. 1 partido por 16. Y después 1 partido por 32. Y después, y ya no voy a poder seguir escribiendo porque se me van achicando, ¿no es cierto? 1 más 32. Bueno, y es evidente que si me detengo en algún momento, porque se me va a acabar la vida, nosotros me voy a morir, no puedo seguir para siempre. Si me detengo en algún momento, me voy a quedar corto, no voy a alcanzar a cubrir el área completa del cuadrado, no voy a llegar a 1. O sea, voy a quedar aquí a la derecha, me va a quedar quizás 0.99999 y ahí me cansé, ¿no? Entonces la única manera en que yo pueda obtener una identidad es que permita que este proceso siga hasta el infinito. Y eso es una serie infinita. Y bueno, entonces, ¿tiene sentido? Entonces, esto también tiene sentido. Hay sumas infinitas que no convergen, es decir, que el proceso no es como ese que se van achicando y da un número finito. Hay sumas, ustedes la van a ver como un primer ejemplo en su curso cuando vean esta serie. Si yo sumo los recíprocos de los números naturales, eso se dispara al infinito, jamás se puede sumar. Pero si le pongo aquí un pedacito, ahí, un cuadrado, ese sí converge, ese sí da un número finito. ¿Y qué número finito da? No sabían. Los Bernoulli sabían que esto era un número y lo calculaban aproximadamente. Ahí me imagino que en su época no tenían calculadora, ya tampoco tenían el WhatsApp ni nada de esas cosas. Tenían reglas de cálculo, me imagino, ábaco. Me imagino que con reglas de cálculo así. Y hacían cálculo y bueno, y le pagaban a alguien para hacer estos cálculos, me imagino, ¿no? Oye, calcúlame esta suma, ¿cuánto quiere, patrón? Unos 50 tengo. Se fue al por ciento. Ya bueno, pero igual, ¿ya? Entonces hacían el cálculo, ¿ya? Y esto. Entonces, pero no sabían cuánto valía, sabían que era 1.60, por ahí tengo el número, ¿dónde está el bellaco? 1.60, este número aproximadamente, con todos los cálculos que hacían a mano, así, 1.64.934.066.84. Y seguía, y parece que elegí todos estos decimales porque dan justo lo que tiene la calculadora, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, parece que las calculadoras nos dan más de 12 dígitos, ¿no? Yo hace tiempo que no uso calculadora, pero hago todos cálculos mentales, seguro, ¿verdad? Bueno, en todo caso, este es más o menos el número aproximado, pero no sabían qué era, cuánto da. Bueno, y entonces aquí entra un nuevo personaje en nuestra historia. Entonces aquí les voy a recordar, disculpen el desorden, pero les voy a recordar de que si uno dibuja un círculo, ¡ay! Ni siquiera practiqué. Estamos bien, ¿eh? Si uno dibuja un círculo y calcula la longitud, si uno lo hace de una cuerda, digamos, después calculas el largo de la cuerda, entonces tiene el largo de la circunferencia, ¿no es cierto? Y por otra parte tú calculas esta distancia que se llama el diámetro, esa cantidad, entonces si esto que está aquí, el L es el largo de toda la circunferencia y el D es el diámetro, y si tú haces ese cociente, independiente del tamaño del círculo, puede ser más chiquitito, más grande, inmenso, pero siempre va a dar un número. Es una constante de las matemáticas, que es el número pi.
que los antiguos siempre estaban desesperados por calcular esto, porque tenía aplicaciones prácticas, los egipcios, los griegos, y cómo calculaban esto. Hay aproximaciones racionales, 22 séptimos parece que es una buena aproximación. Y hay otras aproximaciones racionales mejores aún, pero es un número complicado de calcular. Y bueno, y lo que demostró Euler resolvió el problema que no había podido resolver Bernoulli. Pero ¿por qué pudo resolverlo Euler? ¿Porque era más brillante que los Bernoulli? Bueno, eso es debatible, porque yo creo que eran igual de brillantes ambos matemáticos, pero es que resulta que cuando... Esto fue en el año 1644, cuando Euler vivió, ya habían pasado 50 años, o algo así, ¿no? ¿Y qué pasó entre esos 50 años? Bueno, entre esos 50 años, en 1715, Taylor, un matemático un matemático inglés, Taylor publicó su teoría de los desarrollos en serie. Desarrollos en series de potencias. Mira, yo menciono esto porque mucha gente que no sabe matemáticas me pregunta, ¿usted qué hace? Digo, yo soy investigador en la universidad. Ah, ¿usted hace clases en la universidad? Sí, soy matemático, hago clases. Sí, hacer clases es parte importante de mi labor de matemático, pero también hago investigación matemática. Y me dicen, ¿pero cómo hacer investigación matemática? ¿Qué es eso? Si acaso no está todo hecho ya. Me dicen eso, la gente no sabe. Entonces, lo que pasa es que la matemática se va desarrollando de manera histórica y los descubrimientos, y existe la investigación matemática. Entonces Taylor era un investigador matemático que descubrió este desarrollo en serie de potencias, que un ratito más voy a dar un ejemplo, pero gracias a lo que él hizo, Euler pudo resolver el problema, porque Euler usó las ideas de Taylor para poder resolver este problema que tenía ya tiempo. Entonces, ustedes ven que la investigación matemática es importante porque así avanza la matemática. Y si avanza la matemática, avanza la ciencia básica, avanza la física, la tecnología. Le contaba a unos amigos el otro día que gracias a los avances de la física y de la tecnología, todas estas máquinas radioactivas que sirven para combatir el cáncer existen. Sin el desarrollo de la matemática básico, de hace un tiempo atrás no podría existir. Entonces eso es importante. Ok, entonces Euler demostró lo siguiente. Yo también siempre me maravilló porque gracias a este tipo de fórmulas que yo me hice matemático, porque me impresionaban esto en primer año cuando... Eso vale pi cuadrado sextos. Entonces, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver esta constante que está relacionada con los círculos? ¿Qué tiene que ver con la suma esa de los recíprocos de los cuadrados? Entonces la demostración de Euler, sin aburrirlo mucho, voy a dar la demostración de Euler, que es bastante breve. Claro que me voy a saltar algunos pasos técnicos porque si no se me van a dormir todos. A propósito, Euler, como todo gran matemático, Euler inmediatamente trató de generalizar su solución, porque dijo, ¿qué tendrá de especial el exponente 2 ahí? ¿Qué tendrá de especial ese exponente? ¿Qué pasa si yo en vez de 1 sobre n cuadrado pongo 1 sobre n a la cuarta o n sobre n al cubo? ¿No es cierto? Entonces, bueno, Euler dijo, ¿sabéis qué me tiene aburrido? Vamos a definir una función mejor. Esta es la letra griega z. Y esta función se define así. En la variable es s. S es un número real. Un número real con decimales. Y entonces ustedes ven, si yo pongo el s igual a 2, me da la suma que Bernoulli no pudo resolver, que los Bernoulli no pudieron resolver. Entonces Euler dijo, voy a definir esta función y voy a estudiarla. Y entonces Euler tuvo el brillante descubrimiento. Mira, esta función es importantísima en la matemática actual, porque Euler descubrió que esta suma infinita también se puede escribir como un producto infinito. Uno sobre 2 a la s, ¿ya? Mi s a veces parecen 5, entonces tengo un problema. Ok. Después viene 1 sobre 1 menos 1 sobre 3 a la s.
Después viene 1 sobre 1 menos 1 sobre 5 a la s. Es un producto infinito y ustedes ven los números que aparecen al lado derecho son los números primos. Entonces, bueno, la demostración no es complicada porque simplemente si ustedes multiplican eso y van a ver que eso corresponde al hecho de que todo número natural se escribe como producto de primos. Y entonces de ahí viene la demostración. Pero Euler fue impresionado, por esto quedó impresionado porque dijo, ay, qué interesante la función. Con esta función puedo estudiar la distribución de los números primos. De hecho, esta función es importantísima, la distribución de los números primos. Si yo conozco dónde se hace cero esta función para una variable compleja, puedo dar una idea de cómo se distribuyen los primos a través de los números reales, que son bastante irregular la distribución. Pero existe algo de orden en el caos. Y gracias a esta función, y que aún no le conocemos todos los ceros. Hay conjeturas que no están resueltas actualmente sobre esa función. Pero ya, bueno, me estoy desviando. Esa función se llama la función zeta de Riemann. Y Riemann fue un matemático alemán del siglo XIX, 1860, que era un patán, oye. Publicó 8 artículos. Comparado con... O sea, yo tengo más que ese hombre, ¿ya? Pero cada uno... Pero lo impresionante de Riemann es que Riemann, creo que fueron 8 o 9, cada uno de esos artículos es el origen de una teoría que existe actualmente. O sea, el hombre publicó poco, pero bueno. Y existe, por ejemplo, una de sus ideas fue la teoría actual de las superficies de Riemann, donde hay un conjunto importante de matemáticos en Chile que cultivan esta disciplina de las superficies de Riemann. ¿Okay? En el sur de Chile, amigos míos que hacen esto, que son muy bonitos, que viene de Riemann. Y Riemann entonces publicó 8 nomás, sería despedido de cualquier universidad chilena por publicar poco, ¿no es cierto? 8 artículos. Y en cambio Euler tenía 866. Y yo me atrevo a decir que la importancia de Euler y Riemann en la matemática son equivalentes. Son matemáticos del mismo calibre, en mi opinión personal. Algunos dirán, no, Riemann era mejor. O Euler era mejor, no sé. Bueno, pero me estoy desviando un poco del tema, me entusiasma esto, disculpen el exceso de entusiasmo. Y bueno, ¿de dónde venía esto? Quería ir a la demostración. Ya, bien, me falta la penúltima página. Bien, entonces aquí está la demostración de Euler. O sea, Euler explicó de dónde salía el número pi acá. El número pi que tiene que ver con el círculo, las funciones trigonométricas, etc. Entonces aquí viene la demostración de Euler. Salvo algunas verificaciones rigurosas que me voy a saltar. Entonces, como yo les mencioné a Taylor, y esta igualdad se debe a Taylor, 1715. Cuando Taylor escribió esto, Euler estaba nació en 1707, tenía 8 añitos, ¿no? Era un bebé Euler, pero alguien ya estaba escribiendo lo que Euler iba a necesitar más adelante para resolver el problema. Euler resolvió el problema que lo hizo famoso a los 29 años de edad. En toda Europa fue muy conocido porque resolvió un problema que Bernoulli le pudieron hacerlo y Euler se pudo. ¡Bravo! Ok. Y entonces, gracias a la teoría de Taylor de los desarrollos en series de potencia, esta expresión, seno de x sobre x, se puede escribir así. Es un 4, ¿ya? X a la cuarta, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Aquellos que conocen la notación matemática notarán que aquí estoy simplemente escribiendo lo que usualmente se llama el 3 factorial, este es el 5 factorial, que son notaciones. El 3 factorial significa 1 por 2 por 3, el 5 factorial 1 por 2 por 3 por 5, el 7 factorial, el producto de los 7 primeros números. Entonces, existe este desarrollo en serie de potencia infinita que converge para ciertos valores de x, pero que también Euler dijo, esto lo voy a escribir igual como mi idea de la función z, esto lo voy a escribir como un producto infinito. Dijo, esto si fuera un polinomio tiene una raíz, y lo voy a factorizar como si fuera un polinomio. Y esta factorización es la que requiere una justificación, ¿ya? Pero es verdadera. Y es un producto infinito. ¿Ya? Entonces, claro, es una cuchufleta, voy a ver si me funciona esto, ¿ya?
Y dijo, esto es producto infinito, pero el producto infinito no ha sido estudiado, capaz que me estoy por un grupiendo, ¿no? Ah, ya echémosle para adelante, a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, bueno, dijo ya, y él hizo el producto, y después comparó, entonces aquí hizo el producto, y aparece un coeficiente del x cuadrado, y aparecen otros coeficientes más. Pero el coeficiente de x cuadrado aquí a la izquierda es menos un 6, un sexto, menos un sexto. Y este coeficiente que aparece aquí a la derecha, que acompaña al x cuadrado, vale esto. Y ahí aparece la suma que yo quiero. Y ahí aparece 1 sobre pi al cuadrado. Y si yo comparo los coeficientes, obtengo la fórmula menos un sexto igual menos 1 sobre pi cuadrado, la suma de los n cuadrado. Y si despejo, me aparece eso. Es brillante, ¿no es cierto? Entonces, claro, y después Euler dijo, claro, pero de repente este es un error y esto estoy equivocado. Pero es que Euler hizo después cálculos manuales, calculó el pi cuadrado aproximado, lo dividió por 6 y vio que coincidía con el número que está escrito por el que escribí por acá, 1,644, hasta todos varios decimales. Entonces se materializa lo mismo, o sea, mi demostración está buena. Esperaré que alguien la justifique más adelante nomás, pero lo logré, chachín. Y entonces demostró eso. Y por supuesto, como él era muy curioso, dijo, bueno, esta cuestión tiene que servir para n igual a 3 también, n igual a 4, y de hecho encontró una fórmula general. Bueno, a mí me parece interesante, bonita esta demostración, no sé si a ustedes les parece igual, porque sí, está buena, ¿no es cierto? Tiene una cierta belleza. La brevedad y el hecho de que aparecen las funciones trigonométricas, el seno de x, ¿ven? Una función trigonométrica, por ahí aparece pi. Entonces, qué maravilla. Y bueno, Euler dijo, logró encontrar una fórmula para todas las potencias pares. O sea, esto se define así, de esta suma infinita. El igual 1 está infinito. Y la fórmula, que también a mí me entusiasmó mucho cuando recién la vi, estoy hablando de 1981 más o menos. No, después de Cristo, no antes de Cristo, no, 1981, ya. Después vamos a hablar de Eliana. Ok, so, 2pi a la 2k sobre 2k factorial. Recuerden que esto significa el producto de los números hasta 2k, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 2k. Y aquí aparecen unos números que no voy a definir, pero algo sacaron los Bernoulli de acá, que su nombre sobrevive en esa constante. Se llaman los números de Bernoulli. Y bueno, y encontré una fórmula, y si ustedes ponen, y entonces los primeros ejemplos, Euler encontró esto. Este ya lo conocíamos, pero también encontró z de 4, pi a la cuarta sobre 90. También encontró z de 6. Y aparecen estos números, pi a la sexta, después pi a la octava. Y ustedes dirán, bueno, qué interesante, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto no es lo interesante es que no existe actualmente ninguna fórmula comparable para los impares. No se sabe cuál es la fórmula, si hay alguna fórmula para z de 3, o sea, las potencias de los recíprocos de los cubos. Y z de 5 tampoco. Y esto nos conecta con la investigación matemática actual. ¿Ya? Estos números, de hecho, mira, ustedes verán que el número pi, que es una constante fundamental de la matemática, no es un número fraccionario, no es una fracción común y corriente. ¿Ya? 22 séptimos es una aproximación, pero no es exactamente igual a pi. Se dice que pi es irracional, porque se llama racionales a aquellos números que son quebrados, que son fracciones. Entonces, bueno, de aquí, de la irracionalidad de pi, surge que todos estos valores son irracionales. Pero no se sabía si este era irracional. Y es irracional, es decir, no es una fracción. Y esto fue demostrado por primera vez en 1979.
una demostración famosa de un matemático francés, Roger Opéry. En esa época yo estaba saliendo del liceo. Entonces, o sea, no fue hace mucho, comparado en términos históricos. O sea, Euler hizo esto en 1750 y estamos en el 2000 y tantos y todavía no se sabe si el z de 5 es irracional. Lo más que se sabe, y este es un teorema del 2000 más reciente, de un matemático francés que se llama Rivoire, él demostró que en esta sucesión de números, todos los impares, ¿no es cierto?, y en esta sucesión infinita existe una cantidad infinita entre ellos que es irracional, son irracionales, pero no se sabe cuáles son, porque el método no permite verlo. Entonces, es el misterio de la matemática, porque no sabemos cuál es la diferencia, por qué estos son tan manejables y estos son tan misteriosos. Y ese es uno de los misterios que aviva la investigación en teoría de números actual. Y para finalizar, porque no los quiero torturar más, voy a hacer una demostración que a mí me parece particularmente bonita, en mi gusto personal, y con esto termino. Ya es como si es que esto fue una torta, esta sería la guinda, ¿ya? Todo, ya. Entonces, porque aquí hablé de los números irracionales, entonces esta es una demostración sobre números irracionales. Teorema. Existen dos números irracionales, x e y, es decir, dos números que no se pueden escribir como fracciones. Por ejemplo, pi, qué sé yo, número famoso, constante famoso. Existen dos números irracionales, x e y, tales que x a la y es racional. Es decir, que x a la y sí se puede escribir como un cociente de dos números. Entonces la demostración a mí me gustó mucho. La demostración, así funciona. Si x igual a y igual a la raíz de 2, raíz cuadrada de 2, eso es irracional, así que estaríamos bien, porque dos números irracionales, el mismo número es irracional. Si estos funcionan, listo, se me acabó la demostración, porque si funcionan, si que es cierto, entonces va a ser cierto que x elevado a la y, es decir, que la raíz de 2 elevado a la raíz de 2 es un racional. De lo contrario, es irracional. Sí, porque si es racional está listo, se me acabó el teorema, ya lo demostré. De lo contrario, ese es irracional. Y ahora como ya sé que es irracional, a ese lo tomo como mi nuevo x. Pero sin embargo, el y lo sigo tomando como la raíz de 2. Y ahora si yo hago x a la y, me queda raíz de 2, a la raíz de 2, a la raíz de 2, y a la raíz de 2, elevado a raíz de 2 por raíz de 2. Me parece que eso vale 2. Pero es que la raíz de 2 al cuadrado es 2. Interesante la demostración, ¿no? Pillín, tiene que haberlo, quien inventó este teorema tiene que haberla craneado. ¿Qué hago? Un teorema interesante, bonito, y una demostración breve, bonita, muy pillín, ese ingenio matemático. Bueno, y con eso los libero para que vayan a almorzar. Muchas gracias.